Hoy hablaremos sobre un tema que está generando controversia en Ecuador, el reciente anuncio del gobierno de aumentar el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida? ¿Cómo afectará a los ciudadanos ecuatorianos? Vamos a descubrirlo. El pasado miércoles, el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, anunció un importante cambio en el panorama fiscal del país. Según sus declaraciones, el IVA aumentará del 12 al 15%, una decisión que ha sorprendido a muchos y generado preocupación en la población. Contextualizando un poco, el IVA es un impuesto indirecto que se aplica al valor añadido en cada etapa del proceso de producción o distribución de bienes y servicios. En Ecuador, como en muchos otros países, este impuesto representa una parte significativa de los ingresos del gobierno y juega un papel crucial en la financiación de políticas públicas y programas sociales. El ministro Vega justificó este aumento argumentando la necesidad de financiar la lucha contra la inseguridad en el país. Según él, el incremento del IVA permitirá sostener activamente las operaciones contra las organizaciones criminales, en el marco de un conflicto armado interno declarado en Ecuador. Es importante destacar que esta medida entrará en vigencia a partir del próximo abril. El gobierno ha señalado que emitirá un informe para respaldar la emergencia fiscal que motiva este cambio, dejando claro que la situación económica del país requiere acciones concretas. Por otro lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha salido en defensa de esta medida. En una entrevista reciente, afirmó que el aumento del IVA no afectará a la mayoría de los ecuatorianos, ya que las necesidades básicas estarán exentas de este impuesto. Sin embargo, reconoció que productos y servicios no esenciales sí se verán afectados por este incremento. La posición del presidente ha generado reacciones encontradas en la opinión pública. Por un lado, algunos ciudadanos respaldan la idea de financiar la seguridad y otras políticas gubernamentales mediante este aumento. Por otro lado, hay quienes critican esta medida, argumentando que afectará principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La controversia en torno al aumento del impuesto al valor agregado en Ecuador ha escalado aún más luego de la persistente oposición política y social a la medida propuesta por el gobierno de Noboa. A pesar de la intensa disputa, el Ejecutivo ha logrado avanzar con su plan, enfrentando resistencia tanto en el Parlamento como en la opinión pública. La propuesta original presentada por el gobierno contemplaba un aumento permanente del IVA del 12 al 15%, con el objetivo de recaudar alrededor de $1.306 millones anuales, según lo expresado por el ministro Vega. Sin embargo, esta propuesta no encontró eco favorable en el Parlamento, donde fue rechazada el 6 de febrero con 83 votos en contra y solo 43 a favor, muy por debajo de los 70 votos necesarios para su aprobación. Ante esta negativa legislativa, el presidente Noboa decidió vetar parcialmente la decisión del Parlamento, insistiendo en la necesidad de aumentar el IVA al 13% de manera permanente y dejando la posibilidad de incrementarlo hasta un máximo del 15% en función de las condiciones fiscales y de balanzas de pago del país.
El veto presidencial fue objeto de intensos debates en el Parlamento, donde nuevamente se enfrentaron posturas encontradas. El 9 de febrero, en una nueva votación, el Congreso no pudo evitar el incremento del IVA, ya que no lograron obtener los 92 votos necesarios para mantener la negativa al aumento. Con solo 78 votos en contra, el texto del veto fue aceptado tácitamente por el Congreso, allanando así el camino para la entrada en vigencia del aumento del IVA. Esta decisión del gobierno ha sido duramente criticada por la oposición política, así como por organizaciones indígenas y sindicales, quienes consideran que se trata de una medida regresiva que afectará principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. La insistencia del Ejecutivo en imponer este aumento, a pesar de la oposición y las críticas, ha generado un clima de tensión y descontento en el país. Es importante destacar que el aumento del IVA no solo tendrá un impacto en el bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos, sino que también podría influir en la economía del país en su conjunto. Muchos expertos advierten sobre los posibles efectos negativos que esta medida podría tener en el consumo, la inversión y el crecimiento económico, lo que podría complicar aún más la situación financiera de Ecuador en medio de un contexto económico global incierto. Sin duda, el aumento del IVA en Ecuador es una medida que busca enfrentar los desafíos económicos y sociales del país. Sin embargo, su impacto real aún está por verse y dependerá en gran medida de cómo se implemente y de las acciones adicionales que tome el gobierno para mitigar sus efectos sobre los ciudadanos más necesitados. ¿Cómo afectará este aumento a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana? ¿Cuáles serán las estrategias del gobierno para contrarrestar las posibles repercusiones negativas de esta medida? En conclusión, el aumento del IVA en Ecuador sigue generando debate y controversia. ¿Qué opinas sobre esta medida y cómo crees que afectará la economía y la sociedad del país? Estaremos atentos a tus comentarios y continuaremos informándote sobre cualquier desarrollo relevante. No te pierdas nuestras próximas actualizaciones.